Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María Hernández y esta es una cápsula más de Historia para Todos con Rosy. Me da muchísimo gusto que el día de hoy me acompañes en esta cápsula porque el objetivo de este canal es que recuerdes que la historia son mucho más que nombres y fechas por memorizar y que sobre todo hay mucha historia para todos. Hoy toca el turno de una mujer. Y ya saben que me encanta hablar de estas personas que en ciertos momentos han sido relegadas a un segundo plano o que se les menciona, pero se les menciona como un personaje secundario o digámoslo así como pues un accesorio de la historia. En este caso vamos a hablar de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, hija de una criolla y un comerciante español, probablemente ser hija de quien fue determinante para que pudiera recibir una educación que no era común en la época. En ese entonces, estamos hablando de los 1800, se consideraba que las mujeres eran incapaces de aprender y por lo tanto básicamente que era una pérdida de tiempo tratar de enseñarles algo. Sin embargo, ella sí recibió educación. Leona Vicario quedó huérfana muy joven, a los 17 años de edad, y heredó una gran fortuna que administraba su tío. Conoce a su futuro esposo Andrés Quintana Roo en la Ciudad de México y desde el principio se dieron cuenta que había bastantes afinidades entre ellos dos, sobre todo en la cuestión ideológica. Sin embargo, les es negado el permiso de casarse por considerar a Andrés Quintana Roo en una posición social inferior. Sin embargo, se dice que el tío de Leonora sospechaba de las actividades de Andrés Quintana Roo en favor de la guerra de independencia, por lo que consideró muy inapropiado y hasta peligroso que su sobrina pusiera los ojos en él. Con todo y esto, la pareja sigue frecuentándose. Sus charlas y sus pláticas se convierten en más seguidas, en más largas, en más profundas y se dan cuenta que coinciden en situaciones importantes en cuanto a la situación política, tanto de España como de la Nueva España. Se dan cuenta que no están contentos con las actuaciones de Félix María Calleja en la Nueva España y que sobre todo les parece que la guerra y el movimiento de independencia pues tiene un fin y un objetivo muy válido. Es común leer en la biografía de Leona Vicario que la describen como una mensajera, como una mujer que llevaba la correspondencia y que llevaba información de un lugar al otro. Pero describirla así y solo como esto es minimizar de manera muy importante el papel que realmente jugó en el movimiento de independencia. Algo muy parecido a lo que pasa con muchas otras figuras femeninas, no solo de este momento histórico, sino a lo largo de toda la historia de nuestro país. Pero por eso es muy importante que existan espacios como este y como muchos otros en los que se pueda ahondar en el relato de los acontecimientos históricos para darle su lugar a cada persona dentro de los hechos. Cierto es que a través de Leona se manejaba la correspondencia de los insurgentes. Esto es una realidad. Sí, efectivamente, fungió como correo, fungió como mensajera. Básicamente se escribía con las esposas de los que estaban luchando para poder proporcionarle noticias de sus maridos y también con los familiares de ellos. Pero no solo esto, tuvo una labor periodística muy intensa y tuvo una labor periodística muy interesante. Durante 1812 y 1813 colaboró con algunos periódicos, como El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano. Perteneció a una sociedad secreta llamada Los Guadalupes, de la cual podremos platicar más a fondo seguramente en otros videos, y con sus propios recursos apoyó el aprovisionamiento de las fuerzas insurgentes, es decir, con su dinero trataba de conseguir armas para el movimiento. Pero tampoco es solo esto lo que hizo.
También, obviamente por su posición, conocía gente de buena posición, igual que ella, y entonces acudió con los mejores armeros vizcaínos que servían en la maestranza del virreinato para que pudieran fabricar fusiles para el propio movimiento, ayudando así a que los insurgentes pudieran enfrentarse al ejército realista, obviamente con mejores condiciones de guerra. Esto es fundamental porque en esa época, recuerden que estaba siendo muy observado y muy perseguido cada movimiento que hacían, pues básicamente todos los habitantes de la Nueva España, y el hecho de que ella se atreviera a ir y platicar y mostrar sus intenciones con otras personas sin saber muy bien qué iba a pasar, era realmente una actitud de valentía. Recordemos que en muchos sentidos las conjuras previas a el grito de independencia habían sido descubiertas precisamente por gente que traicionaba o filtraba la información. Entonces esto habla de una leona que buscaba ir más allá y que, como les digo, no solamente enviaba cartas. Leona usaba como correo los servicios de un criollo, es decir, ella se escribía, ella hacía los mensajes, a veces los transportaba, pero a veces el correo lo hacía otra persona. El problema comenzó cuando las fuerzas realistas capturan y encarcelan a este criollo. Ahí viene todo el problema. Y en su declaración confiesa que había estado llevando correspondencia y cartas a Leona y a los insurgentes. Obviamente esto pone en alerta al a las fuerzas realistas, y le logran advertir a Leona que ha sido descubierta. Sin embargo, no es tan pronta la noticia, y sabiendo que corre peligro, pues trata de huir, pero su tío logra encontrar dónde se encuentra o logra detenerla, digámoslo así, en el camino, va por ella, porque obviamente estamos hablando de una chica de buena posición social, no podía darse o no podía hablarse de ella en estos términos, y le consiguió un indulto, el cual pues es obligada a aceptar. Este indulto es un decir, porque la realidad es que finalmente es trasladada al colegio de Belén en calidad de reclusa forzada. La llevan al colegio de Belén por consideración a su posición social y a su posición económica, y porque el tío había abogado muy insistentemente por ella. La ponen a disposición, obviamente, de la Real Junta de Seguridad y Buen Orden por el delito de infidencia. Leona compareció ante el juez con un temple que es digno de admirar y es digno de rescatar. No compartió ni dio detalles acerca de los nombres de los seudónimos que aparecían en las cartas que se enviaban. Obviamente Leona sabía todo, sabía nombres, participantes, integrantes, planes, rutas, estrategias, y no dio nada de información. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque durante el periodo de la independencia hubo muchas personas que cayeron en manos de la autoridad realista, y por menos de lo que pasó con Leona, soltaron toda la información. Hubo gente que tuvo miedo, hubo gente que fue a confesarse, y ahí fue que reveló planes de conjuras o planes de conspiraciones. En fin, incluso antes de 1810 hubo muchos que traicionaron y que decidieron dar información con tal de tratar de salvarse. Leona no hizo esto, y entonces pues el juez la declara en formal prisión el 20 de marzo de 1813 en el colegio de Belén. Aquí es importante imaginar el contexto. Tenemos a una mujer educada, a una mujer de buena posición social y buena posición económica, enfrentando un juicio ante autoridades que eran todo menos imparciales, y cuyo único objetivo y único fin era encontrar culpables. No era buscar si se tenía o no razón, o no era buscar la justicia, más bien era juzgar a los rebeldes acumulando la mayor cantidad de cargos que se pudieran. ¿Para qué? Para que el proceso pues los llevara definitivamente a la cárcel o a otras circunstancias mayores. En medio de ese torbellino estaba ella resistiendo,
cosa no menor, repito, si consideramos que prácticamente tenía conocimiento de todo lo que sucedía en el movimiento o de gran parte de lo que sucedía en el movimiento. Ya reclusa, la privaron obviamente de todo tipo de comunicación, pero los insurgentes, sabiendo la importancia que ella tenía en el movimiento y pensando en que no la podían dejar en esa posición, pues armaron todo un plan para poder rescatarla. Así la logran sacar del colegio de Belén y pasa varios días disfrazada en varios barrios de la ciudad, cambiando, digamos, de localización, ya que se había montado un estricto operativo, por así decirlo, con grandes medidas de seguridad para poder encontrarla y para evitar que saliera. Sin embargo, cuando la seguridad disminuyó, ella seguía escondida y es que logra escapar de la ciudad disfrazada pues obviamente una persona del pueblo, para más tarde poderse encontrar con Andrés Quintana Roo. En estas andanzas y en estos movimientos es que logran llegar a Oaxaca, tanto ella como Andrés Quintana Roo, pero en la peor de las miserias, obviamente ya sin ningún recurso, obviamente ya sin tener fortuna. Y cuando se celebra el Congreso de Chilpancingo en 1813, se determina otorgarle a Leona una mensualidad de 500 pesos. Sin embargo, esta mensualidad solo la puede recibir un mes, ya que el gobierno insurgente declara que no cuenta con los fondos suficientes para seguir cumpliendo con estas obligaciones. Ella siguió siendo prófuga, siguió escondiéndose. Las autoridades aprovecharon esta situación pues para incautar y disponer de su fortuna de la mejor manera que a ellos les parecía. El dinero se repartió entre varias instituciones y sus bienes se remataron. Entonces tenemos a una leona escapando, a una mujer que viene de una muy buena posición económica y social, dejando todo atrás y obviamente no delatando a sus compañeros, cuando pudo haberlo hecho en alguna circunstancia. Se hicieron grandes esfuerzos para que ella y Andrés permanecieran ocultos. La idea era que no los encontraran y pasó el tiempo. Incluso en 1817, Leona da a luz a su primer hija y la da en las condiciones más deplorables que puedan imaginarse. Estaban en una cueva en un lugar que se llama Achipixtla, en Tierra Caliente, y ahí, en Tierra Caliente, Michoacana, y ahí escondida en una cueva, sin ningún tipo de situación que estuviera más o menos decorosa y decente, da a luz. A pesar de haber vivido una infancia bastante bien, llena de privilegios, Leona siempre representó el espíritu de la lucha por la igualdad y el espíritu de la lucha por la justicia. El 14 de marzo de 1818 descubren su paradero, descubre dónde ella está escondida junto con Andrés Quintana Roo, y ante este escenario pues Quintana Roo se da cuenta que sería imposible seguir escapando junto con ella y acompañado por menores también. Entonces es cuando él determina, en compañía de Leona, huir, tomar un camino él por aparte, dejar a Leona en ese lugar, no sin antes dejar por escrito una petición de indulto para su esposa. Es decir, en ese momento él dice, ya no vamos a poder seguirnos escondiéndonos, ya estamos nosotros, ya tenemos familia, yo me voy, yo sigo, digamos, escapando, huyendo, pero le pido a las autoridades que pues la indulten. Recordemos que para esa fecha, 1818, la política del virreinato era una política de pacificación a través de los indultos, y de hecho fue una época que es la tercera etapa de la Guerra de Independencia, que se conoce precisamente por eso, por muchos insurgentes dejando las armas, muchos insurgentes saliendo del movimiento a cambio de los indultos reales que se estaban ofreciendo. Entonces no era algo raro, no era algo poco común. Bien, entonces bueno, ella tiene o se apega a este indulto. Al final, después de muchos años de huir, de ocultarse, de vivir en la pobreza, en la miseria, en las peores de las condiciones, sobre todo en mucha pobreza, ambos reciben el indulto. Piden al virrey la devolución de los bienes y del dinero de Leona,
pero nunca se los entregaron, obviamente. Pretextos había muchos. El pretexto básicamente es que se carecía ya ese dinero, que pues no existía, pero les decían que su casa sería devuelta, la casa que tenían en la Ciudad de México, cosa que a la que también siempre le pusieron pretextos para no devolverla. Consumada la independencia, pues Leona se retira a la vida privada, pero fue severamente atacada por los conservadores de esa época por su modo de actuar. ¿Por qué? Porque al final del día su forma de ser y lo que ella hizo siendo mujer y representando lo que representaba, pues levantaba ámpula. Para muchos hombres, muchos de aquella época, y también posiblemente hombres de esta época, era increíble que una mujer pudiera tener poder de decisión, pudiera tener libertad de pensamiento, pudiera tener la capacidad de elegir por ella misma en lo que creía y en lo que defendía, y sobre todo una libertad de acción. Y como siempre, lo que no conocemos nos produce miedo, pues entonces de esta manera es que la empiezan a atacar. El momento más sonado que se dio de estos ataques que ella recibió, sobre todo por los bloques conservadores, estamos hablando ya después de la consumación de la independencia, se da en 1831, estamos hablando ya de bastantes años después. Y el protagonista de este momento es nada más ni nada menos que Lucas Alamán, el cual era ministro del gobierno de Anastasio Bustamante en ese momento, y aprovecha Lucas Alamán dedicar una carta pública porque se le ocurrió, en la que aseguraba que si Leona Vicario se había unido a los rebeldes en el momento en que lo había hecho, había sido únicamente por seguir a Quintana Roo en un impulso como de heroísmo romancesco, pero no por tener realmente una convicción política o tener una convicción propia de algún tipo. Nada más ni nada menos que demeritando completamente el espíritu de lucha de Leona y diciendo que pues solamente por seguir al hombre es que ella se metió en toda esta revuelta. Obviamente, la respuesta de Leona no se hace esperar. Y como bien dictaba en esa época, ella le responde a través de otra carta también en el periódico. Y en esta carta, ella en un párrafo escribe: mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas o a las que, por efecto de su educación, hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. Más claro ni el agua. Yo creo que aquí ni siquiera valdría que yo haga un análisis porque sus palabras están más que claras. Me impresiona de verdad la claridad, la sensatez, la objetividad, la racionalidad con la que ella dice, a ver, esto no tiene que ver con si soy hombre o si soy mujer, y por supuesto que tampoco tiene que ver con una incapacidad como mujer para hacer las cosas. Entonces, con esto ella deja muy claro que no solamente tenía libertad de acción y libertad para decidir, sino que también tenía un espíritu crítico y un espíritu muy objetivo. Finalmente, Leona muere en agosto de 1842. Nunca logró recuperar ni su fortuna ni su posición. Obviamente, el estigma de haber apoyado la independencia la siguió, a pesar de que al final triunfa el movimiento. Y bueno, Leona es una mujer que debe de ser recordada y se le debe reconocer por su gran valentía. Primero por su gran valentía, no solamente por una función que cumplió en un momento determinado, sino por sus características como persona. También se le debe de recordar
por las ganas y la pasión con la que perseguía los ideales y cómo fue capaz de poner su comodidad, sus intereses, sus beneficios y sus privilegios a un lado, pues para favorecer algo que ella consideraba se tenía que hacer. Viviendo en un mundo donde prácticamente los hombres tomaban todas las decisiones, tanto en el ámbito público como privado, ella reclamó su lugar, un lugar propio que además hizo suyo y razón por la cual hoy en día ella es reconocida como benemérita madre de la patria. Leona Vicario forjó su lugar y dejó huella como algo más que una simple mensajera o como un correo. Y es por eso que la debemos recordar como una heroína de la independencia. Bien, ¿qué te pareció? ¿Conocías esta faceta de Leona Vicario? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en si había hecho algo más, además de lo que siempre nos platican en la escuela o en los libros de ella? Espero que realmente te haya interesado, que lo hayas encontrado interesante y me gustaría saber tus comentarios sobre esta mujer. Me gustaría saber qué opinas, me gustaría saber además si tienes interés en conocer sobre algún otro momento histórico o alguna otra persona te interesaría que trajéramos a este canal. Con gusto leo tus comentarios y por supuesto que si tienes interés en algo en específico, también con gusto lo podemos traer al canal. Si te gusta la historia tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video y también te invito a que me sigas en Facebook para que ahí te enteres de toda la información y las actividades que llevamos a cabo. Recuerda que también tenemos talleres, clases, cursos tanto para jóvenes como para adultos. Y bueno, como siempre, termino agradeciéndote. Me da muchísimo gusto que hayas llegado hasta el final del video. Y como siempre, siempre te digo que espero que te des cuenta que la historia son mucho más que nombres e historias que memorizar y que sobre todo hay mucha historia para todos. Hasta la próxima.